Hoy volvió a hablar Claudia del tema, miren. Bueno, es importante aclarar porque esta persona, Israel Vallarta, que estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia, una jueza, porque es importante, porque a veces la oposición, los adversarios, defienden al Poder Judicial y a veces no, ¿verdad? El actual. Una jueza, con sus propios criterios, decide liberarlo. Eso es importante porque no lo liberó ni la presidenta ni el gobierno de la República, sino fue una jueza que, de acuerdo a lo que he leído en los medios, porque no conozco la sentencia, No, lo que bueno, dice es que se aplicaron los mismos criterios que para Florence Cassés, que ya había sido liberada hacía tiempo. ella dice que no conoce nada. Pues para variar, Claudia nunca sabe nada. La juez utilizó los criterios del mismo caso de Florence Cassés, nada que ver. Florence Cassés, nacionalidad francesa, y el mismo presidente francés en aquel entonces, incluso vino, habló con Calderón, la defendió, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de Israel Vallarta es diferente. ¿Por qué? Porque no es nada más el famoso montaje, ¿no? De Loret, sin que además Carlos Loret desde aquel momento lo dijo claramente, no sabía, pasó esto, aquello, lo reconoció y tan tan. Y donde que Carlos Loret no es muy de mi devoción, pero bueno, punto aclarado. ¿Había una venganza de por medio con otro empresario mexicano y todo? Al parecer sí, pero también Israel Vallarta tenía muchas otras denuncias. No es lo mismo. ¿Cuál es el tema aquí? 20 años sin sentencia, pues sí es absurdo. Pero casualmente esta juez, que es quien lo libera, y es además la misma juez que prácticamente deja de por vida a la hermana de Xóchitl Gálvez en prisión, sin que haya pruebas, ni testimonios, ni evidencia, ni nada. La tuvieron también, pues también como 20 años en prisión sin sentencia, sin juicio, sin nada, incluso defendida por organismos internacionales de derechos humanos, diciendo que la mujer es inocente, y ahora le dan una sentencia de, no sé, ciento y tantos años, ¿no? O sea, va a estar de por vida en prisión. Pero la juez que hace estos dos actos, que son dos extraordinarias cortinas de humo, imagínate, la hermana de la ex candidata de la oposición, de la opoficción, se queda de por vida en la cárcel por secuestro y, en fin, wow. Y un caso de la opoficción donde hicieron un montaje que tenían a un pobre mexicano inocente 20 años en prisión. A uno lo libera y a la otra la deja de por vida en prisión. Mientras casualmente está todo el escandalero con Adán Augusto y sus comparsas, donde, insisto, ya también se incluye a Noroña, a muchos otros, a Pablo Gómez, a cuántos más, muchísimos, la lista ya es enorme. Pero Claudia no sabe nada, y esta jueza es de las juezas 4T, que estaba en los acordeones, que fue supuestamente votada y salió electa para estar nuevamente dentro del sistema, el nuevo sistema judicial mexicano. El que dice Claudia que no es de Morena, que es independiente y que ella usó su propio criterio para llegar a estas definiciones. Hombre, qué fácil, ¿no? Un caso de tantos años con expedientes interminables, expedientes a la mexicana, fojas y fojas, bueno, son cerros y cerros de carpetas, y esta decide prácticamente de un plumazo los dos casos. Una de las juezas 4T. Verdaderamente es para idiotas creer que esto tiene algo que ver con justicia. Donde incluso intervino la Corte. Entonces, es lo que dice la jueza. Entonces, después de 20 años, esta persona, Israel Vallarta, sale y ha hecho declaraciones y ha estado en entrevistas en muchísimos medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros el viernes? No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión donde esta persona fue detenida, porque fue un montaje reconocido ya por el propio Loret de Mola y reconocido incluso por la televisora. Fue Sí, un montaje. y presidente, y los otros casos que tiene, que son al menos dos más, también por secuestro y extorsión. ¿Y esos qué, Claudia?
Ahora, fue un montaje las tomas de Carlos Loret en ese momento, pero no fue un montaje todo lo que había atrás. O sea, el caso como tal no es un montaje ni de Loret ni de Televisa. Fue un montaje la cobertura, sí, pero no el caso. Hay documentales al respecto, todas las relaciones y todos los contubernios y toda la gente que participa en ese caso, tanto de Vallarta como de Florence Cassés. ¿Eso qué? ¿También es montaje, Claudia? ¿Y los otros casos por secuestro y extorsión de Israel Vallarta también son montaje, Claudia? Articulado, pues, por lo menos, por un conductor de televisión, por Loret de Mola. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Ella acaba de hacer ahorita un juicio sumario. Ella ya señaló un culpable, hizo un juicio y dictó sentencia. En estas frasecitas. Y el culpable es Carlos Loret de Mola. Porque por lo menos es un presentador de televisión que ya lo mencionó con nombre y apellido y con empresa y todo. De verdad lo que pasa en México está más allá de la realidad. Este país es surrealista de plano. Entonces, él ha hablado ya de este tema, además, en otras ocasiones. Pero todos los jóvenes deberían verlo porque está en todas las redes sociales, el momento de la detención. Cárdenas. Exacto, el momento de la detención, Claudia, y todo lo demás. El momento de la detención fue un montaje que, de acuerdo a las declaraciones del mismo Carlos Loret, él no estaba enterado. En cuanto se enteró, habló, por supuesto, con el mismo García Luna, que era el encargado en ese entonces, donde, por cierto, ya trabajaba Omar García Harfuch con él, era su brazo derecho, su delfín, su pupilo, a quien hoy le vas a entregar prácticamente la UIF, después de sacar a Pablo Gómez para que Pablo Gómez se encargue de la reforma electoral. Otra forma de quitarse un incómodo, ¿no? Con una pendejada, pero bueno. O sea, el montaje fue el momento de la detención, que desde aquel momento el mismo Carlos al día siguiente lo hizo público. Al día siguiente, no 20 años después, Claudia, ustedes no descubrieron nada, eso fue público en su mismo programa. Palomino está detenido por tortura de ese caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena? Más allá de incluso dije, respeto yo a la fiscalía que tenía otras interpretaciones y otros casos. Lo que vale la pena es ver. No, es que de verdad es